¿Cuánto tiempo puede esperar una madre antes de que la esperanza se convierta en silencio? Algunos dicen que, con los años, el corazón aprende a dejar ir. Pero María Elena no. Cada amanecer volvía al mismo banco de la plaza donde su hija desapareció 10 años atrás. Dejaba una flor y murmuraba la misma oración: Virgencita, si mi niña aún respira, muéstrame un camino. Ella no sabía que una mañana la respuesta llegaría sin palabras, porque justo en aquel banco apareció una pequeña estatua de la Virgen María, como si alguien, o algo, la hubiera dejado allí con propósito. Una mirada de mármol, un silencio distinto al de otros días, y un susurro en el alma que decía: abre los ojos. Lo que esa imagen guardaba dentro cambiaría para siempre el destino de una madre que nunca dejó de buscar. Si crees que la fe puede unir lo que el tiempo separa, suscríbete y quédate conmigo hasta el final. 10 años. 10 años pueden convertir un rostro en niebla, una voz en eco, una presencia en ausencia. Pero hay algo que el tiempo no puede borrar: el instinto de una madre que sabe, sin pruebas, sin razón, que su hija aún respira en algún lugar del mundo. María Elena tenía 50 años cuando esta historia alcanzó su punto más alto, pero su alma llevaba 100. Cada mañana, desde hacía una década, caminaba las mismas 5 cuadras desde su casa hasta la plaza del pueblo. Siempre a la misma hora, siempre con una flor blanca en la mano. Siempre hacia el mismo banco de madera desgastada, junto al árbol de jacarandá. Ese banco era su altar, su confesionario, su único puente con lo que perdió. 10 años atrás, en una tarde de sol tibio como tantas otras, su hija Ana, de apenas 7 años, había desaparecido en aquella plaza. Estaba jugando, riendo, persiguiendo palomas con las manos abiertas y los zapatos desparejos. María Elena volteó apenas un instante para comprar una paleta de hielo al vendedor ambulante. Apenas un instante. Cuando regresó, Ana ya no estaba. Gritó su nombre hasta que la garganta le ardió como fuego. Recorrió cada rincón, cada callejuela, cada tienda. Habló con extraños, con vecinos, con la policía. Pusieron carteles, hicieron búsquedas, aparecieron en las noticias locales. Pero Ana se había desvanecido como si la tierra misma la hubiera tragado. Los meses pasaron, los años también. La mayoría dejó de buscar. Incluso su esposo, Rafael, que en sus últimos días antes de morir por un infarto fulminante, le suplicó entre lágrimas: Elena, déjala ir. Ya no podemos seguir así. Pero ella no pudo. No supo cómo. Cada mañana, María Elena llegaba a la plaza con el cabello castaño recogido en un moño bajo, el mismo que usaba el día en que perdió a su hija. Sus ojos verde esmeralda, que alguna vez brillaron de alegría, ahora parecían lagos tranquilos donde solo habitaba la espera. Su piel clara, salpicada de pecas en los pómulos, había envejecido con dignidad. Llevaba siempre el mismo suéter de lana beige, el mismo rosario de cuentas gastadas en el bolsillo y la misma flor blanca en la mano. Se sentaba en aquel banco, dejaba la flor sobre el asiento vacío y rezaba: Virgencita, si mi niña aún respira, si aún camina sobre esta tierra, si aún sueña, si aún llora, dame una señal, solo una. No te pido que me la devuelvas, solo quiero saber que está viva. Solo eso, solo eso. A veces la voz se le quebraba, a veces las lágrimas caían en silencio, pero nunca faltó un solo día, ni bajo la lluvia, ni bajo el sol abrasador, ni siquiera cuando Rafael murió y ella quedó absolutamente sola en el mundo. Los vecinos la miraban con lástima, algunos con incomodidad, otros con ternura. La llamaban la mujer del banco vacío. Algunos creían que estaba loca, otros que era una santa, pero nadie se atrevía a interrumpirla, porque había algo sagrado en su ritual, algo que dolía incluso de lejos. Hasta que una mañana todo cambió. Era un miércoles de abril. El cielo amanecía gris, cargado de nubes bajas que amenazaban lluvia. María Elena salió de su casa como siempre, con la flor en la mano y el rosario en el bolsillo.
caminó las 5 cuadras. Cruzó la calle adoquinada, subió los 3 escalones de piedra que llevaban a la plaza, y entonces lo vio. Allí, en el centro exacto del banco donde cada día dejaba su flor, había algo que no estaba antes, una pequeña estatua de la Virgen María, no más grande que una mano extendida, tallada en madera clara con un manto azul celeste pintado a mano, los ojos entreabiertos, mirando hacia abajo con una expresión de infinita compasión, las manos juntas en oración. Y sobre su cabeza, una corona de rosas diminutas, tan detalladas que parecían reales. La estatua estaba cubierta de gotas de rocío, como si hubiera estado allí toda la noche. María Elena se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que llevarse la mano al pecho. La flor blanca cayó de sus dedos y rodó hasta el suelo. ¿Quién? Miró alrededor. La plaza estaba vacía. Solo el viento movía las hojas del jacarandá. Solo las palomas picoteaban el suelo en silencio. Se acercó despacio, como si temiera que la imagen fuera a desaparecer si parpadeaba. Se arrodilló frente al banco, extendió los dedos temblorosos y tocó la estatua. Estaba fría, húmeda, real. Pero había algo más, algo que no encajaba. Cuando la levantó con cuidado sintió un peso extraño. No era el peso de la madera, era algo más, algo suelto, dentro, como si la Virgen guardara un secreto. Y por primera vez en 10 años, María Elena sintió algo más que dolor. Sintió esperanza, pero también miedo. Porque si alguien había dejado aquella imagen allí, en ese banco, en ese lugar exacto donde su hija desapareció, no podía ser casualidad, ¿verdad? Si alguna vez has esperado una señal del cielo, si alguna vez has sentido que algo invisible te guiaba, entonces sabes que esta historia apenas comienza. Porque lo que María Elena estaba por descubrir dentro de esa estatua no era solo un objeto, era una llave. Una llave que abriría la puerta hacia la verdad que llevaba 10 años esperando ser encontrada. Dale like si sientes que algo más grande que nosotros mueve los hilos del destino. Y suscríbete, porque lo que viene te va a estremecer el alma. Hay momentos en la vida en los que el tiempo se detiene, en los que el ruido del mundo desaparece, en los que todo tu ser se concentra en una sola cosa, en una sola pregunta. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? María Elena sostenía la pequeña estatua de la Virgen entre sus manos temblorosas, de pie frente al banco donde había orado durante 10 años. El viento de la mañana le golpeaba el rostro, pero ella no lo sentía. Las nubes grises amenazaban con descargar lluvia, pero ella no se movía. Porque dentro de esa imagen, algo se movía, algo pequeño, algo suelto. Como si la Virgen misma le estuviera susurrando, «Abre». Pero María Elena no se atrevía, no todavía. Primero necesitaba entender. ¿Quién había dejado aquella estatua allí? ¿Por qué justo en ese banco? ¿Por qué justamente hoy, después de tantos amaneceres vacíos? Miró alrededor de la plaza. A esa hora temprana apenas había movimiento. Un hombre barría las hojas secas frente a la iglesia. 2 mujeres caminaban apuradas hacia el mercado. Un perro callejero bebía agua de un charco. Nadie parecía saber nada. María Elena guardó la estatua con cuidado entre los pliegues de su suéter, como si fuera un recién nacido, y caminó hacia la única persona que siempre estaba en la plaza a esa hora. Doña Remedios, la vendedora de velas y estampitas religiosas que tenía su puesto junto a la entrada de la iglesia. Doña Remedios era una mujer menuda, de más de 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza larga. Usaba un rebozo de lana oscura y tenía las manos llenas de anillos de plata. Llevaba décadas en ese mismo lugar. Si alguien sabía algo, era ella. Doña Remedios. La voz de María Elena salió más débil de lo que esperaba. La anciana levantó la vista de su cajita de madera llena de veladoras. Sus ojos pequeños y brillantes se clavaron en ella con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «María Elena», dijo con suavidad, tan temprano como siempre.
Doña Remedios, ¿usted vio quién dejó esto? María Elena sacó la estatua de entre su suéter y la mostró con cuidado. La anciana entrecerró los ojos. Se inclinó para verla mejor, y entonces algo cruzó su rostro, algo parecido al reconocimiento. «Ay, mijita», murmuró, «esa imagen... ¿La conoce?» Doña Remedios asintió despacio. «No es la primera vez que aparece una así». María Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?» La anciana suspiró. Se acomodó el rebozo sobre los hombros y habló en voz baja como si compartiera un secreto. «Hay un muchacho, un joven devoto. No sé cómo se llama, pero lo he visto varias veces por aquí. Siempre al amanecer, siempre solo. Deja imágenes de la Virgen en lugares donde hubo dolor, en bancas, en esquinas, en portones. Nunca dice nada, solo las deja y se va». María Elena sintió que el corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Dónde puedo encontrarlo? No lo sé, mijita. Pero si vuelve, siempre va a la capilla del otro lado del pueblo, la capilla de San Judas Tadeo. Dicen que reza allí todas las mañanas. María Elena no esperó más. Agradeció con un movimiento rápido de cabeza, guardó la estatua de nuevo y echó a caminar con pasos urgentes hacia el otro extremo del pueblo. La capilla de San Judas Tadeo era pequeña, casi escondida entre dos edificios viejos al final de una calle empedrada. Tenía las paredes pintadas de blanco descascarado y una puerta de madera oscura siempre entreabierta. Adentro apenas cabían 10 personas. Había un altar sencillo, unas bancas desgastadas y docenas de veladoras encendidas que llenaban el aire de un olor dulce a cera derretida. María Elena entró con el corazón en la garganta, y allí, arrodillado frente al altar, con la cabeza inclinada y las manos juntas, estaba él. Un joven de no más de 25 años, delgado, de piel morena clara, cabello negro revuelto. Vestía una camisa de algodón desgastada y pantalones remendados. A su lado, en el suelo, había una bolsa de tela, y dentro de la bolsa, más estatuas, vírgenes, santos, cristos, todos tallados a mano. María Elena se acercó despacio, sin hacer ruido, pero cuando estuvo a apenas unos pasos de distancia, el joven levantó la cabeza. Sus ojos eran oscuros, profundos, cansados, como si hubieran visto demasiado. «¿Usted dejó esto?» María Elena extendió la estatua con manos temblorosas. El joven la miró en silencio, luego miró la imagen y asintió despacio. «Sí». «¿Por qué?» La voz de María Elena se quebró. «¿Por qué en ese banco?» El joven se puso de pie lentamente. Era más alto de lo que parecía. Tenía las manos callosas, como alguien que trabajaba con madera. «Porque alguien me pidió que lo hiciera». María Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Quién?» «Una chica, una joven. Vino a mí hace 2 semanas. Me trajo esa imagen. Me dijo que había pertenecido a alguien que amaba mucho. Me pidió que la dejara en ese banco, que la Virgen sabría a quién debía llegar». Las piernas de María Elena temblaron. «¿Una joven?» «Sí. Tendría unos 17 años. Ojos grandes, cabello castaño. Parecía perdida, como si estuviera buscando algo que no sabía nombrar». María Elena sintió que el mundo se detenía. 17 años. Ana tendría 17 años. ¿Dónde está ella?», susurró. El joven negó con la cabeza. «No lo sé. Solo me dijo que venía de un albergue, un lugar donde la habían cuidado desde niña, pero que ahora necesitaba encontrar algo que perdió hace mucho tiempo». María Elena no pudo más. Las lágrimas cayeron sin control. Apretó la estatua contra su pecho y cayó de rodillas. El joven se arrodilló junto a ella. Puso una mano suave sobre su hombro. «Espere», dijo con voz tranquila. Ella dejó algo más. María Elena levantó la vista, con los ojos empañados. «¿Qué?»
El joven metió la mano en su bolsa de tela y sacó algo pequeño, algo envuelto en un pañuelo blanco desgastado. Se lo entregó. María Elena lo abrió con dedos temblorosos. Y entonces, su mundo entero se detuvo, porque dentro del pañuelo había una pequeña mochila infantil, azul, con estrellas bordadas, la misma que Ana llevaba el día que desapareció. Y dentro de la mochila había dibujos, dibujos de una niña, de una plaza, de un banco, de una mujer con flores, todos firmados con una letra temblorosa: Ana. ¿Cómo puede el corazón seguir latiendo cuando todo lo que creías perdido regresa de golpe? ¿Cómo puedes respirar cuando el aire mismo parece cargado de milagro? María Elena sostenía aquella mochila como si fuera lo más sagrado del universo, porque tal vez lo era. Tal vez la Virgen no devuelve lo perdido de la forma que esperamos. Tal vez lo devuelve paso a paso, señal tras señal, hasta que estemos listos para recibirlo. Pero había algo más, algo que aún no encajaba, porque si esa joven era Ana, ¿por qué no vino directamente? ¿Por qué dejó la imagen? ¿Por qué los dibujos? ¿Acaso ella también estaba buscando? Hay secretos que el tiempo guarda con candado. Hay verdades que solo se revelan cuando el alma está lista para recibirlas. Y hay objetos que parecen mudos, inertes, sin vida, pero que guardan dentro de sí el peso de un destino entero. María Elena regresó a su casa caminando como sonámbula. No sintió el frío de la mañana. No escuchó el saludo de los vecinos. No vio las nubes grises que finalmente comenzaban a soltar las primeras gotas de lluvia. Solo veía la mochila azul con estrellas bordadas que apretaba contra su pecho. Solo pensaba en los dibujos firmados con el nombre de su hija. Solo repetía en su mente las palabras del joven devoto. Una chica. Tendría unos 17 años. Parecía perdida. Cuando llegó a su casa, una casita pequeña de paredes blancas y techo de tejas rojas, cerró la puerta con llave, corrió las cortinas y se sentó en la mesa de la cocina. Bajo la luz tenue de la lámpara colgante, extendió todo lo que había recibido: la estatua de la Virgen, la mochila infantil, los dibujos, y entonces, con manos temblorosas, volvió a tomar la estatua, porque aquel peso extraño que había sentido desde el principio seguía allí, algo suelto, algo oculto. Como si la Virgen misma le estuviera diciendo: «Aún no has visto todo». María Elena volteó la imagen con cuidado. La observó desde todos los ángulos, y entonces lo encontró. En la base de la estatua, casi imperceptible, había una pequeña tapa de madera, tan bien tallada que parecía parte del diseño, pero cuando presionó suavemente, la tapa cedió, se abrió, y dentro había algo envuelto en un trozo de tela roja. María Elena contuvo el aliento. Sacó el pequeño bulto con dedos que apenas podían sostenerse firmes, lo desenvolvió despacio, y lo que vio la hizo caer de rodillas en medio de la cocina, porque allí, brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara, había un pequeño anillo infantil, de plata desgastada, con una inicial grabada en el centro: A.M. Ana Martínez. El anillo que María Elena misma le había regalado a su hija el día de su 7º cumpleaños. El anillo que Ana llevaba puesto el día que desapareció. El anillo que nunca más volvió a ver. María Elena lo tomó con dedos temblorosos, lo acercó a sus labios y lloró. Lloró como no había llorado en 10 años. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, porque ese anillo no era solo un objeto, era una prueba. Era una voz que gritaba desde el pasado: ella estuvo aquí, ella existió, ella es real. Pero las lágrimas, por más profundas que sean, no detienen el tiempo, y María Elena sabía que no podía quedarse paralizada. Porque si ese anillo había regresado a ella, entonces Ana estaba cerca. Tal vez no sabía quién era, tal vez no recordaba su rostro, pero en algún lugar de su alma seguía buscando. Seguía sintiendo ese vacío que solo una madre puede llenar, y María Elena iba a encontrarla.
aunque tuviera que recorrer cada rincón del pueblo, aunque tuviera que tocar cada puerta, aunque tuviera que gritar su nombre hasta que el cielo mismo la escuchara. Esa misma tarde, María Elena regresó a la capilla. El joven devoto seguía allí, tallando una nueva imagen bajo la luz de las veladoras. «Necesito que me lleve con ella», dijo María Elena sin rodeos. El joven levantó la vista. Había tristeza en sus ojos. «Ya le dije, no sé dónde está, pero usted dijo que venía de un albergue». «Sí». «¿Cuál?». El joven dudó. Dejó el cincel sobre la mesa. Se limpió las manos en el pantalón. «El albergue Santa Lucía está al otro lado del río, donde acaban las casas. Es un lugar para niños que nadie reclama, para los que se pierden, para los que nadie busca». María Elena sintió que el pecho se le partía en dos. Su hija había crecido allí, en un lugar para niños olvidados, mientras ella, cada mañana, depositaba una flor en un banco vacío. «¿Y los dibujos?», preguntó con voz quebrada. «¿Ella los hizo?». «Sí. Me dijo que los había guardado desde niña, que no sabía por qué, que solo los dibujaba, una y otra vez, la misma plaza, el mismo banco, la misma mujer con flores». Como si fuera un sueño que no podía olvidar. María Elena cerró los ojos. Ana la recordaba, tal vez no con la mente, pero sí con el alma. «Gracias», susurró, y salió corriendo hacia el albergue. El albergue Santa Lucía estaba al final de un camino de tierra, rodeado de árboles altos y un portón de hierro oxidado. Era un edificio de 2 pisos, con paredes de ladrillo descascarado y ventanas protegidas por rejas. María Elena tocó el timbre con el corazón desbocado. Una mujer mayor de rostro severo y delantal gris abrió la puerta. «Sí». Busco a una joven. Tiene 17 años, cabello castaño, ojos grandes. Se llama...». La voz se le quebró. «Se llama Ana». La mujer la miró con desconfianza. «Aquí no damos información de los residentes. Por favor». María Elena sacó el anillo de su bolsillo. «Esto es de ella. Esto es de mi hija». La mujer miró el anillo. Luego miró a María Elena, y algo en su expresión cambió. «Espere aquí». Cerró la puerta. María Elena esperó. 5 minutos, 10, 15, hasta que la puerta volvió a abrirse. Y esta vez no era la mujer del delantal, era otra persona. Una joven delgada, de cabello castaño largo y ondulado. Ojos verde esmeralda, exactamente iguales a los de María Elena. Piel clara con algunas pecas en las mejillas. Vestía una blusa blanca sencilla y jeans desgastados. Tenía las manos entrelazadas frente a ella, nerviosas, y en sus ojos había miedo, y esperanza, y reconocimiento. María Elena no pudo hablar, solo extendió el anillo. La joven lo miró. Sus labios temblaron. Yo soñaba con ese anillo», susurró. «Todas las noches. No sabía por qué». «Porque es tuyo», dijo María Elena con voz rota. «Porque siempre fue tuyo». La joven dio un paso hacia adelante, otro más, hasta que estuvo frente a María Elena, y entonces, sin decir nada más, cayó en sus brazos, y María Elena la sostuvo. La sostuvo como si los 10 años de ausencia pudieran borrarse en un solo abrazo. Como si el tiempo por fin hubiera decidido ser piadoso. Pero aún faltaba algo, porque esta historia no era solo sobre un reencuentro, era sobre una verdad que aún no había sido contada, una verdad que explicaría todo, y esa verdad estaba a punto de revelarse. Hay abrazos que curan, y hay abrazos que abren heridas que creías cerradas. María Elena sostenía a aquella joven entre sus brazos, sintiendo el peso de 10 años de ausencia disolverse en un solo instante. Pero también sentía algo más. Algo confuso, algo que dolía de una manera distinta, porque aunque todo en ella gritaba «mi hija», la joven en sus brazos temblaba no de alegría, sino de miedo. Se separaron despacio. María Elena tomó el rostro de la joven entre sus manos y la observó con detenimiento, como si quisiera memorizar cada rasgo, cada peca, cada línea. «Eres tú», susurró,
Eres mi Ana. Pero la joven negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por sus mejillas. No lo sé. Su voz era apenas un hilo. No lo sé. María Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. ¿Qué quieres decir? La joven se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo y habló con voz temblorosa. Yo no recuerdo casi nada de antes, solo fragmentos, sueños, una plaza, un banco, una mujer que olía a flores. Pero no sé si son recuerdos reales o solo cosas que mi mente inventó. ¿Y tu nombre?, preguntó María Elena con urgencia. ¿Cómo te llamas? La joven bajó la mirada. Aquí me llaman Lucía. Pero yo sé que ese no es mi nombre. Lo siento, siempre lo supe. Solo que nunca tuve otro. María Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién te trajo aquí? No lo sé. Me dijeron que me encontraron en la entrada del albergue una noche de tormenta. Tendría unos 7 años. Estaba empapada, temblando, sin decir nada. Solo tenía esa mochila azul y ese anillo. Nada más. ¿Y nunca trataron de buscar a tu familia? Lucía o Ana, negó lentamente. Dijeron que lo intentaron, pero que nadie me reclamó, que tal vez me habían abandonado. Así que me quedé aquí, crecí aquí, y aprendí a no hacer preguntas. María Elena sintió que la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. Yo sí te busqué, cada día, cada maldito día de estos 10 años. Lucía la miró con ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Hubo un silencio largo, pesado, hasta que Lucía habló de nuevo con voz aún más baja. ¿Y si no soy ella? ¿Y si solo me parezco? ¿Y si...? Eres ella, interrumpió María Elena con firmeza. Lo sé, lo siento, eres mi hija. Pero Lucía necesitaba más que palabras, necesitaba pruebas, recuerdos, certeza, y María Elena lo sabía. Ven conmigo, dijo María Elena, tomando la mano de Lucía con suavidad. Hay algo que quiero mostrarte. Lucía dudó. Miró hacia atrás, hacia el albergue. No puedo, tengo que pedir permiso. Solo será un momento. Por favor. Lucía asintió despacio, y juntas caminaron por las calles del pueblo, bajo un cielo que lentamente comenzaba a despejarse. María Elena la llevó hasta la plaza, hasta el banco de madera desgastada bajo el árbol de jacarandá. ¿Reconoces este lugar?, preguntó. Lucía miró alrededor. Sus ojos recorrieron la plaza, los árboles, las bancas, el kiosco al centro, y entonces algo cruzó su rostro. Su voz tembló. Yo he soñado con esto, con este banco, con este árbol. ¿Y recuerdas algo más? Lucía cerró los ojos, respiró profundo. Recuerdo palomas, muchas palomas, y risas, y una mano que sostenía la mía, y luego nada, solo oscuridad. María Elena sintió que las lágrimas volvían. Esa mano era mía. Lucía abrió los ojos lentamente, y en ellos había algo nuevo, no certeza, pero sí reconocimiento, como cuando ves una fotografía vieja y algo dentro de ti dice, yo estuve ahí. Siéntate, dijo María Elena, señalando el banco. María Elena se sentó a su lado. Sacó del bolsillo el anillo de plata con la inicial AM. Este anillo te lo regalé el día que cumpliste 7 años. Te lo puse yo misma en el dedo, y te dije, este anillo tiene tus iniciales, para que nunca olvides quién eres. Lucía tomó el anillo con manos temblorosas. Lo observó a la luz del atardecer que comenzaba a teñir el cielo de naranja. A.M., murmuró. Ana Martínez. Sí. Lucía se quedó en silencio. Luego, con voz apenas audible, dijo, a veces, cuando estaba sola en el albergue, susurraba ese nombre, Ana, como si fuera una canción que alguien me había enseñado y yo había olvidado la letra. Pero nunca supe por qué. María Elena sintió que el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. Porque ese es tu nombre, porque eres mi hija, y aunque el mundo entero te haya olvidado, tu alma nunca lo hizo.
Lucía la miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me encontraste antes? Esa pregunta dolió más que cualquier otra cosa. Porque te busqué en todos los lugares equivocados, respondió María Elena con voz quebrada. Pensé que te habían llevado lejos. Pensé que nunca más volvería a verte. Nunca imaginé que estabas aquí, tan cerca, todo este tiempo. Lucía se limpió las lágrimas. ¿Y por qué? ¿Por qué me dejaron en el albergue? ¿Quién me llevó ahí? Esa era la pregunta que María Elena también necesitaba responder, porque algo no encajaba. Ana no había desaparecido porque sí. Alguien la había llevado. Alguien la había dejado en aquel lugar, y ese alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. María Elena tomó las manos de Lucía entre las suyas. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes, aunque sean solo destellos, aunque no tenga sentido, todo. Lucía asintió despacio, cerró los ojos y dejó que los recuerdos fragmentados flotaran a la superficie. Recuerdo un auto oscuro, alguien que me hablaba con voz suave. Me decía que todo estaría bien, que iba a llevarme a un lugar seguro. ¿Era hombre o mujer? Mujer, definitivamente una mujer. María Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Recuerdas su rostro? Lucía negó con la cabeza. No, solo su voz. Y un perfume, algo dulce, como jazmines. ¿Y luego? Luego recuerdo estar en un lugar con muchas camas, niños llorando, y una mujer mayor que me dijo que ya no tenía familia, que debía ser fuerte, que Dios tenía un plan para mí. María Elena apretó los puños. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Hermana Beatriz. Era la directora del albergue, pero murió hace 3 años. Un callejón sin salida, o tal vez no. ¿Y nunca nadie más te habló de cómo llegaste allí? Lucía pensó por un momento. Luego algo pareció iluminarse en su memoria. Hay una mujer que trabajaba en el albergue cuando yo llegué. Se llama Carmela. Ahora es muy mayor. Ya no trabaja ahí, pero vive cerca, en la calle de las Acacias. Los niños siempre decían que ella sabía todo lo que pasaba en el albergue, que nada se le escapaba. María Elena se puso de pie de inmediato. Llévame con ella. Lucía dudó. Pero está enferma. Casi no recibe visitas. No me importa. Necesito hablar con ella. Ahora. Lucía asintió, y juntas caminaron hacia la calle de las Acacias. La casa de Carmela era pequeña y estaba pintada de un amarillo descolorido. Las ventanas tenían cortinas de encaje, y en la entrada había macetas con geranios. Lucía tocó la puerta con suavidad. Después de unos segundos, una mujer mayor abrió. Tendría unos 80 años, cabello completamente blanco, ojos grises y penetrantes. Usaba un bastón y se movía con dificultad. «¿Lucía?», dijo con sorpresa. «Hola, señora Carmela, perdone que la moleste, pero necesitamos hablar con usted». Carmela miró a María Elena con curiosidad. «¿Y usted quién es?». «Soy María Elena Martínez, y creo que usted sabe algo sobre mi hija». Carmela palideció. Por un momento pareció que iba a cerrar la puerta, pero luego suspiró profundamente y se hizo a un lado. «Entren». Adentro, la casa olía a hierbas y a velas. Las paredes estaban llenas de fotografías viejas y crucifijos. Carmela se sentó en una mecedora y señaló el sofá. «Siéntense». María Elena y Lucía obedecieron. «Usted sabe algo», dijo María Elena sin rodeos. «Sé que lo sabe». Carmela cerró los ojos, respiró hondo, y cuando volvió a abrirlos, había lágrimas en ellos. «Sí, sé algo. Y llevo 10 años cargando con ello». María Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Dígamelo, por favor». Carmela miró a Lucía, luego a María Elena, y finalmente habló. «Esa noche, la noche que la niña llegó al albergue, no llegó sola. La trajo una mujer bien vestida, de mediana edad, cabello rubio recogido, perfume caro. Llegó en un auto negro, tocó la puerta y le entregó a la niña a la hermana Beatriz.
Le dijo que la había encontrado perdida en la plaza, que no tenía familia, que era mejor que se quedara allí. María Elena sintió que la furia le hervía en las venas. ¿Y ustedes no hicieron nada? ¿No llamaron a la policía? Carmela bajó la mirada con vergüenza. La hermana Beatriz conocía a esa mujer. Eran amigas de la infancia, y esa mujer le dio dinero, mucho dinero, para el albergue, a cambio de que no hiciera preguntas. ¿Quién era? La voz de María Elena temblaba de rabia. Carmela respiró profundo. Se llamaba Estela, Estela Ruiz. Queras era la esposa del alcalde. El mundo de María Elena se detuvo. Estela Ruiz, la esposa del alcalde, la misma mujer que 10 años atrás había ayudado en la búsqueda de Ana, la misma mujer que había consolado a María Elena, la misma mujer que le había dicho, no te preocupes, la encontraremos, pero no la encontró, porque ella misma la había escondido. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué una mujer arrancaría a una niña de los brazos de su madre y la escondería en un albergue como si fuera basura? María Elena no tenía respuestas, pero sabía que iba a conseguirlas, aunque tuviera que enfrentarse al mismo diablo, porque nadie le robaba a su hija y salía impune, y esta historia apenas estaba comenzando a revelar sus secretos más oscuros. Hay verdades que llegan como susurros, y hay verdades que llegan como terremotos. Esta era de las segundas. María Elena salió de la casa de Carmela con el cuerpo temblando de rabia. Lucía caminaba a su lado, en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. Estela Ruiz, la esposa del alcalde, la mujer que se había parado frente a María Elena 10 años atrás, con lágrimas falsas en los ojos, diciendo, «Haremos todo lo posible por encontrar a tu hija». Mientras tanto, ella misma la había escondido. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta que quemaba en el pecho de María Elena como hierro al rojo vivo. «Tengo que hablar con ella», dijo María Elena con voz firme. Lucía la tomó del brazo. «Espera, no podemos simplemente ir y acusarla. Es la esposa del alcalde, tiene poder, tiene influencia. No me importa. Pero, Lucía». María Elena se detuvo y la miró a los ojos. «Esa mujer te robó de mis brazos, te arrebató tu infancia, me robó 10 años contigo. No voy a quedarme de brazos cruzados». Lucía asintió lentamente. «Entonces voy contigo». María Elena tomó su mano. Juntas. La casa del alcalde estaba en el barrio más elegante del pueblo, una mansión de 2 pisos con jardines impecables, rejas de hierro forjado y un portón eléctrico. María Elena tocó el timbre con fuerza. Nadie respondió. Volvió a tocar. 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente la voz de una mujer salió por el intercomunicador. «¿Quién es?» «María Elena Martínez, y necesito hablar con Estela Ruiz. Ahora». Hubo un silencio largo. Luego la voz volvió más tensa. «La señora Estela no recibe visitas sin cita previa, pues dígale que o me abre la puerta o voy a la estación de policía y cuento todo lo que sé sobre lo que hizo hace 10 años». Otro silencio. Y entonces el portón se abrió lentamente. María Elena y Lucía entraron. Caminaron por el jardín hasta la puerta principal. Allí, una empleada las recibió con rostro incómodo y las guió hasta la sala. Era una sala enorme, pisos de mármol, muebles de cuero, cuadros caros en las paredes. Todo gritaba dinero, poder, apariencias. Y en medio de todo eso, sentada en un sofá de terciopelo verde, estaba ella, Estela Ruiz. Tendría unos 55 años, cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje impecable, vestido elegante, pero en sus ojos había miedo. «María Elena», dijo con voz controlada. «¡Qué sorpresa!». María Elena no se sentó. Se quedó de pie, con Lucía a su lado. «No vine a tomar té, vine por respuestas». Estela cruzó las piernas con elegancia. «No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo». María Elena dio un paso adelante. «Tú te llevaste a mi hija, tú la dejaste en el albergue,
Y durante 10 años me miraste a la cara, sabiendo dónde estaba. Estela palideció, pero mantuvo la compostura. Eso es una acusación muy grave. Es la verdad. Estela miró a Lucía, y por un momento algo cruzó su rostro, algo parecido al reconocimiento, al arrepentimiento, pero luego endureció la expresión. No tengo idea de qué estás hablando. María Elena sacó el anillo de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa de centro con fuerza. Entonces explícame cómo este anillo, que mi hija llevaba puesto el día que desapareció, terminó en las manos de una joven que fue dejada en un albergue por una mujer rubia, bien vestida, que conducía un auto negro. Una mujer que le pagó a la directora para que no hiciera preguntas. Estela cerró los ojos, y entonces su fachada se derrumbó, sus hombros cayeron. Su rostro se arrugó, y las lágrimas comenzaron a caer. Su voz se quebró. Yo no quería hacerlo. María Elena sintió que el mundo se detenía. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Estela se cubrió el rostro con las manos. Sollozó, y finalmente habló. Porque mi esposo me lo ordenó. Lucía y María Elena se miraron confundidas. ¿Qué? Estela levantó el rostro con las mejillas empapadas en lágrimas. Mi esposo, el alcalde, respiró hondo. Ese día, en la plaza, él vio cuando la niña se quedó sola, y él la tomó. María Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Estela cerró los ojos con dolor. Porque pensó que era otra niña. ¿Qué? Estela se puso de pie, temblando. Mi esposo tiene una hija de otra mujer, fruto de una aventura que tuvo años atrás. Esa mujer lo amenazó con exponerlo públicamente si no le daba dinero, y ese maldito día, ella le dijo que iba a llevar a la niña a la plaza, que si no le pagaba lo que pedía expondría todo. María Elena sentía que el suelo se movía bajo sus pies, y él pensó que Ana era esa niña. Estela asintió, llorando. Sí, pensó que si la sacaba de ahí, podría evitar el escándalo. Pero cuando me la trajo a casa, nos dimos cuenta del error. No era la niña que buscábamos, pero ya era demasiado tarde. Tú ya estabas buscándola. La policía estaba involucrada. Si la devolvíamos, si decíamos la verdad, mi esposo perdería todo. Su carrera, su reputación, su poder. Así que decidieron esconderla. Estela sollozó. Yo no quería, te lo juro. Pero él me obligó. Me dijo que si no lo hacía, me dejaría en la calle, que me quitaría todo. Y yo fui cobarde. Llevé a la niña al albergue. Le pagué a la hermana Beatriz para que no hablara. Y durante 10 años he vivido con esta culpa. María Elena sintió que la rabia, el dolor y la incredulidad se mezclaban en su pecho. ¿Y tu esposo? ¿Dónde está? Estela se limpió las lágrimas. Murió hace 2 años, infarto. Se llevó el secreto a la tumba. Hubo un silencio pesado. Lucía finalmente habló, con voz temblorosa. ¿Y la otra niña? ¿La que realmente buscaban? Estela negó con la cabeza. Nunca la encontró. La madre desapareció con ella. Nunca más supimos de ellas. María Elena cerró los ojos, respiró profundo, y entonces miró a Estela con una mezcla de desprecio y lástima. Arruinaste nuestras vidas, por cobardía. Por dinero, por apariencias. Estela asintió, llorando. Lo sé, y si pudiera retroceder el tiempo, lo haría diferente. Pero no puedo, solo puedo pedirte perdón. María Elena la miró en silencio, y luego dijo algo que Estela nunca esperó. No te voy a perdonar, no todavía, tal vez nunca, pero tampoco voy a destruirte, porque mi hija está viva, porque la encontré, y porque eso es lo único que importa ahora. Estela sollozó. Gracias. María Elena tomó la mano de Lucía. Vámonos. Y juntas salieron de aquella casa, dejando atrás las mentiras, las apariencias, el dolor, porque lo que importaba no era la venganza, era el futuro. Esa noche,
María Elena y Lucía se sentaron juntas en la cocina de la pequeña casa de paredes blancas. Bebieron té de manzanilla, hablaron en voz baja, compartieron recuerdos fragmentados, risas tímidas, lágrimas reparadoras, y lentamente comenzaron a sanar, porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Y el amor verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Pero aún faltaba un último paso, un último cierre, porque esta historia no terminaba con respuestas, terminaba con una promesa, y esa promesa estaba a punto de cumplirse. Dicen que los milagros no existen, que son solo coincidencias disfrazadas de esperanza, pero quienes dicen eso nunca han esperado 10 años por una señal, nunca han depositado una flor en un banco vacío cada amanecer. Nunca han sentido cómo el tiempo, la fe y el amor tejen en silencio un destino que parecía imposible. Habían pasado 3 semanas desde que María Elena y Lucía se encontraron. 3 semanas de conversaciones lentas, de silencios que sanaban, de miradas que reconstruían puentes rotos por el tiempo. Lucía seguía en el albergue, pero ahora pasaba los fines de semana en casa de María Elena, ayudaba en la cocina, compartían el desayuno. Reían tímidamente ante recuerdos que apenas comenzaban a florecer. Era un camino lento, pero era su camino, porque el amor de madre no se recupera de golpe, se reconstruye, paso a paso, flor a flor. Una mañana, Lucía despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo la llamara, como si alguien le susurrara, hoy es el día. Se levantó despacio. Se vistió con una blusa blanca sencilla y jeans. Se recogió el cabello en una cola baja y sin decir nada salió de la casa. María Elena, que estaba en la cocina preparando café, la vio salir por la ventana y algo en su corazón le dijo, síguelo. Lucía caminó por las calles del pueblo sin rumbo fijo, o eso parecía, pero sus pies la llevaban a un lugar que conocía sin haberlo visitado nunca. La capilla de San Judas Tadeo, aquella capilla pequeña, casi escondida, donde el joven devoto tallaba imágenes de la Virgen, donde todo había comenzado. Lucía empujó la puerta de madera y entró. Adentro, el olor a cera derretida la envolvió. Las veladoras iluminaban el altar con una luz dorada y temblorosa. Y allí, en el centro del altar, había una nueva estatua de la Virgen María, más grande que la anterior, más detallada, más hermosa. Y frente a ella, arrodillada, estaba María Elena. Lucía se detuvo en seco. No sabía que su madre estaría allí, pero tal vez no era coincidencia. Tal vez era exactamente como debía ser. María Elena escuchó los pasos detrás de ella, volteó lentamente, y cuando vio a Lucía parada en la entrada, con la luz de las velas reflejándose en sus ojos verde esmeralda, sintió que el corazón se le llenaba de una paz que no conocía desde hacía 10 años. «Ven», dijo con voz suave. Lucía caminó despacio por el pasillo central. Se arrodilló junto a su madre frente al altar, y juntas miraron a la Virgen. Hubo un silencio largo, sagrado, hasta que Lucía habló con voz temblorosa. «Yo no sé rezar bien. Hace mucho que no lo hago». María Elena tomó su mano. «No importa. Ella no escucha las palabras. Escucha el corazón». Lucía asintió despacio, y entonces, con voz apenas audible, murmuró, «Gracias por traerme de regreso, por no dejarme perdida para siempre». María Elena sintió que las lágrimas caían sin control. «Gracias», susurró también, «por devolverme lo que creía perdido, por recordarme que la fe no es creer en milagros, es seguir esperándolos incluso cuando todos dicen que es imposible». Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Una de las veladoras frente al altar parpadeó, luego se apagó, y un instante después se encendió de nuevo, como si una mano invisible la hubiera tocado, como si alguien les estuviera diciendo, «Estoy aquí, siempre estuve aquí». Lucía y María Elena se miraron,
con los ojos llenos de lágrimas y asombro. Y entonces se abrazaron. Se abrazaron como deberían haberlo hecho 10 años atrás. Se abrazaron con la fuerza de todo el tiempo perdido. Se abrazaron hasta que el dolor, la rabia y el miedo se disolvieron en algo mucho más grande. Amor. Amor puro. Amor eterno. Amor que ni el tiempo, ni la distancia, ni la crueldad humana pudieron destruir. Cuando salieron de la capilla, el sol brillaba con fuerza. Las calles del pueblo parecían más luminosas. Los pájaros cantaban más fuerte. El aire olía a flores frescas. Caminaron juntas hasta la plaza, hasta el banco de madera desgastada bajo el árbol de jacarandá. Y allí, en el mismo lugar donde todo comenzó, se sentaron. María Elena sacó una flor blanca de su bolso, la misma que llevaba cada mañana desde hacía 10 años. Pero esta vez no la dejó sola en el banco, la puso en las manos de Lucía, y Lucía, con lágrimas en los ojos, la sostuvo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Mamá», susurró. Era la primera vez que la llamaba así. María Elena sintió que el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. «Mi niña», respondió con voz quebrada. «Mi Anita». Y entonces Lucía, Ana, se recostó sobre el hombro de su madre y juntas miraron el cielo. Porque a veces la vida nos arranca lo que más amamos, pero a veces, solo a veces, cuando tenemos el coraje de seguir esperando, de seguir creyendo, de seguir poniendo flores en bancas vacías, la vida nos devuelve lo que creíamos perdido, no de la forma que esperábamos, no en el momento que pedimos, pero justo cuando más lo necesitamos. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, una pequeña estatua de la Virgen descansaba de nuevo sobre aquel banco, con 2 flores blancas a sus pies y una inscripción tallada en la base: «Gracias por nunca olvidar». Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con fe inquebrantable, destinos que se cruzan y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que aunque el mundo intente separarnos de quienes amamos, aunque las mentiras intenten enterrar la verdad, aunque los años pasen y la esperanza parezca desvanecerse, el amor de una madre es más fuerte que el tiempo, más fuerte que la distancia, más fuerte que cualquier oscuridad. Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando María Elena encontró el anillo dentro de la estatua? ¿O quizás cuando Lucía finalmente dijo mamá por primera vez en 10 años? ¿O tal vez fue cuando descubriste que detrás de tanto dolor solo había la cobardía de quienes pusieron las apariencias por encima de la verdad? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de una madre que nunca dejó de buscar, la valentía de una joven que sin recordar su pasado siguió los susurros de su alma, y esa clase de milagros que llegan cuando dejamos de exigirlos y simplemente seguimos creyendo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Y si quieres escuchar antes que nadie las historias que sanan el alma, únete al club de miembros de Vidas Cruzadas. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.